Ancha munasqa wayqipanikuna, waqmanta waykusaq wasikichista rimanaypaq. Desde hoy y durante varias semanas vamos a tocar un tema y una realidad palpitante siempre, porque nuestros países no son libres. Aunque se cante en el Perú, el somos libres. Y muchas veces tampoco desde la iglesia o desde las iglesias no logramos presentar al Dios que está contra el abuso, que está a favor de los más pobres y que se constituye en un Dios liberador. Me refiero pues a la teología de la liberación. Precisamente en estos días, Gustavo Gutiérrez, filósofo y teólogo peruano, que se ordenó como sacerdote diocesano y en los 90 se hizo dominico, el 8 de este mes ha cumplido 94 años. Recordándolo a él, que vive en Lima, y como un homenaje a su compromiso y a su obra, vamos a tener este ciclo de conversaciones sobre la teología y la liberación. Teología amada por miles y perseguida y despreciada por algunos, empezando por gente del Perú. El Concilio Vaticano II constituyó un momento importantísimo en la historia de la Iglesia, porque a propósito de este concilio hubo grandes reformas necesarias. La comunidad cristiana de todo el mundo clamaba por un concilio. Y fue el Papa Juan XXIII, hijo de campesinos y muy perspicaz, que logró iniciar el Concilio Vaticano II. Y en ese concilio ya había obispos, varios de Francia, le llamaban le petit évêque, los pequeños obispos, y muchos otros de Latinoamérica, que estaban comprometidos con la causa de los empobrecidos. Y ellos querían, desearon, hicieron lo imposible para que sucediera, de que el concilio publicara un documento especial sobre los pobres, como personas y como pueblo, para que este documento fuera una guía que brotara del concilio. Esto no fue posible. El terreno no estaba preparado todavía, estamos hablando del 62 al 65, para que se diera este gran cambio. Se habló en el concilio de pasada de los pobres, pero no como algo sustancial. Y fue 3 años después de que terminó el concilio, en 1968, en que los obispos de Latinoamérica y del Caribe celebraron su segunda conferencia. Y ahí sí, el terreno estaba preparado y se habló clara y decididamente a favor de los más pobres y de los oprimidos de toda Latinoamérica. Esta reunión de Medellín en Colombia es un hito histórico, no solo para la Iglesia y para la sociedad latinoamericana, sino para todo el mundo. Hay otra cosita que quisiera decirles. En la teología, como en diversas ciencias, o como en todo el mundo, hay personas que son repetitivas. Es decir, repiten lo que otros hicieron,
simplemente se dedican a eso. Profesores, por ejemplo, que después de 30 años están leyendo lo mismo que preparaban al inicio de su carrera magisterial. Hay, por ejemplo, sacerdotes que tienen su misal y todos los días leen las mismas frases, las mismas oraciones, no ponen nada de sí, entran en la rutina. Y así podríamos hablar de distintos ángulos. Ese es un grupo. Pero hay otro grupo de personas, de filósofos, de profesionales y también de teólogos que son creativos. Y uno de ellos, famoso, que ha regalado tanto al mundo, tanto de bueno, es Gustavo Gutiérrez. Una vez me preguntaron en Alemania qué había dado, diríamos, el Perú al mundo. Yo le dije dos cosas, una para el cuerpo y otra para toda la persona. El Perú regaló hace siglos la papa, cuando había hambruna en Europa. Y algunos siglos después, en el siglo XX, regaló la teología de la liberación. Y esta teología que empezó en el Perú se difundió rápidamente por Latinoamérica, especialmente Brasil, Chile, México, y llegó al mundo, a Europa, a la misma Roma. Y como decía, Gustavo Gutiérrez es un teólogo creativo. ¿Y dónde se nota, por ejemplo, esa primera creatividad en cuanto a la teología y la liberación? En julio de 1968 lo invitaron a Gustavo a la ciudad de Chimbote para que diera una conferencia sobre la teología del desarrollo. En ese tiempo se hablaba de la teología del desarrollo. ¿Por qué? Porque había gente, sociólogos, economistas, que decían a los latinoamericanos: no se preocupen, con el tiempo ustedes también se van a desarrollar como Europa y como Estados Unidos. Eso también va a venir para ustedes. Y Gustavo, al empezar esa conferencia, se planteó lo siguiente, ¿no? Y decía: ¿cómo podemos llegar a ser países desarrollados si continuamos siendo oprimidos en lo económico, en lo social y en lo político? Acto seguido él decía: necesitamos una teología que acompañe el proceso de liberación de nuestros pueblos. Eso fue una revolución teológica. Y entonces, fue la teoría de la dependencia que ayudó a hacer este descubrimiento. Entonces, la teología de la liberación no es un invento de nadie, menos de Gustavo. Se le dice a él padre de la teología de la liberación porque él acuñó este término y fue uno de los primeros que hizo teología, pues tomando en cuenta la realidad de nuestros países, de esa efervescencia por cambiar las cosas y por liberar a los pueblos. Y así, y entonces la teología de liberación no es otra cosa que un descubrimiento de lo que está en la misma Biblia. Dios que apoya no a los opresores, no a los conquistadores, estamos hablando del Éxodo, Antiguo Testamento, no a los que estaban esclavizando al pueblo de Israel, sino que apoya a los esclavos y los anima y los acompaña en su proceso de liberación. Entonces, en esta teología aparece Dios como liberador. Como digo, no es invento, sino que está ahí,
en la misma Biblia. Todo esto pues nos ayuda a ver las cosas de una manera nueva. Si nosotros miramos un poco la historia de la Iglesia, vamos a encontrar que desde el principio ha habido una corriente liberadora que se basó en el Antiguo Testamento. Todos los profetas condenan la injusticia, la opresión, el mismo Jesús. Y hay pues en la historia la salvación como un hilo conductor, que es un hilo de liberación. Entonces uno se preguntará, a través de todos los siglos, ¿no? Uno de los grandes exponentes de todas estas inquietudes es el mismo San Francisco de Asís, en la Edad Media. Qué preferencia por los más pobres. Y podríamos poner muchos ejemplos. Sin embargo, a través de la historia, como sabemos, la jerarquía, en su mayoría, se acomodó a los poderes mundanos. Y entonces, la teología que muchos de ellos llevaron ya no fue una teología, diríamos, liberadora, sino una teología opresora. Me acuerdo que el obispo Francisco González, era obispo de Puerto de Maldonado, estaba un día con otros obispos y uno de los más conservadores, que pertenecía al sodalicio, en un tono burlesco le preguntó así a Francisco González: ¿y cómo está tu teología de la liberación?, le preguntó. Francisco le contestó más o menos: esto está con buena salud. Y le preguntó al otro, al obispo muy conservador: ¿y cómo está tu teología de la opresión? Lo que quiero decir es que a través de la historia ha habido gente, ha habido teólogos, obispos, gentes laicas también, que han seguido, suscrito una teología que ha servido para que el pueblo, a través de lo religioso, se acomode, se calle, no diga nada, acepte las injusticias. Y precisamente la teología de la liberación descubre que no es así, que Dios es el gran liberador. Y esto vamos a irlo mirando, desmenuzando en las próximas semanas. Y con esto, amigas y amigos, con el cariño de siempre, agradeciendo su audiencia y deseándoles una vida liberadora, les digo: Jamo Semana Kama y Kisin Kama.